lo fui a revisar para volver a empezar el trabajo y volver a revisar de adelante y de atrás el ¿Y te texto, sirvió? poder comprenderlo, porque cuesta. Yo lo Claro que entiendo cuesta. eso, a mí me cuesta un montón, imagínate eso. Claro que cuesta. Y lo que yo les digo, por eso lo que les digo yo es que tienen que hacer varias lecturas. Porque en la primera lectura recién me estoy acercando al vocabulario, estoy viendo, bueno, de qué habla este autor. Entonces, no son por ahí lecturas recontra largas, no es que les estoy dando libros para leer, pero sí por ahí requieren de varias lecturas, requieren de notas, requieren de búsquedas, requieren de interrogantes, de preguntas, de debates. ¿Mm? Bien. Profe, ¿puedo hacer una Diccionario. pregunta? Sí, cómo no. ¿Me puede explicar, creo que entendí un poco, pero el rol de la escuela, esto que es diferente, pero que no es tan diferente a lo que viene aprendiendo de la madre? Claro, sí, sí. Viste que cuando plantea la cuestión de la función paterna o este lugar tercero que el padre introduce, ¿ubicás lo que te digo? ¿Mm? Sí, creo que sí. Bueno, al principio ya, cuando habla de la constitución subjetiva y habla de función materna, función paterna, función del campo social, ¿sí? Menciona la escuela como un lugar de pasaje, ¿sí? Habla del lugar de pasaje que implica la escuela, que la escuela opera como un lugar de pasaje y un lugar que también va a ofertar sentidos y que va a ser el representante del acervo cultural. ¿Sí? El conocimiento ocupa un lugar tercero, la escuela oferta un lugar de pasaje, ese pasaje del que habla al inicio, tan necesario, de lo endogámico a lo exogámico, ¿sí? De lo intrafamiliar a un universo exogámico, a un universo de cultura, un universo público, podríamos decir. ¿Mm? Entonces, bueno, la escuela opera un poco como el lugar de pasaje y oferta, va a decir, objetos que pueden funcionar como soporte de la obtención de placer, pero que son objetos que no son los objetos familiares, si no, no se trataría justamente de la oferta de otra cosa. ¿Mm? Este lugar tercero o este lugar otro con el que opera la escuela justamente va a ofertar objetos sustitutos a aquellos que son propios de lo intrafamiliar. ¿Mm? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces dice, el maestro funciona un poco como una figura de investimiento, un depositario de este acervo cultural. También menciona este concepto de Castoriadis, ¿sí? Respecto de la sublimación como la operación necesaria que va a permitir encontrar una satisfacción con una aceptación social diferente de lo que tiene que ver con el placer o la satisfacción sexual bueno, que de alguna manera la escuela se presenta como el lugar por excelencia de oferta de estos objetos, ¿sí? Estos objetos que son parte de la cultura, que posibilitan la salida de o el pasaje de este mundo endogámico o este mundo intrafamiliar a el mundo de la cultura, el mundo de lo público, ¿sí? Lo que le permite pensarse al sujeto como ciudadano incluso, en un lugar social. ¿Mm? Bien, mediador de la cultura. Y además, intentando eh, ser aquel lugar que permite, por ahí, no sé cómo explicárselo, pero como una segunda oportunidad, digamos, para aquello que fallidamente tuvo que ver con la constitución de ese sujeto, ¿sí? Muchas veces lo social o estos padres, ¿sí? No, no están como a la altura, no estoy hablando de que tenga que ver con una cuestión voluntaria, ¿sí? Pero no llegan a poder ofrecer un universo rico de sentidos, de significados, y la escuela aparece como aquel lugar que permite de alguna manera
remediar, podríamos decirlo, no sería la palabra, pero no me va a salir ahora seguramente la palabra, aquello que no fue o que no hubo de esta Constitución. ¿Se entiende un poquito el sentido de esto? ¿Qué es lo que instaura la escuela como posibilidad? ¿Qué es lo que la institución, cuando dice hacia el final del texto, qué es lo que la institución escolar facilita o obstaculiza de esta Constitución subjetiva? Porque muchas veces la obstaculiza. Bien. Pero, profe, ¿Qué? puede ser que uno, es decir, cuando es niño, va creciendo en su subjetividad en el hogar, ¿no? Con la figura de su padre, de su madre o de quien lo críe, y cuando ingresamos al colegio, es como que se nos amplía por la cantidad de cosas que podemos ver en ese lugar. Las formas de vida por ahí no son las mismas, Sí, los pensamientos por ahí no son los mismos. Está bien. Es todo como eso que vamos reconstruyéndonos. Totalmente, pero no lo pensemos desde un criterio evolutivo o como una cuestión acumulativa o como el desarrollo lineal de esa subjetividad, ¿sí? Más bien pensémoslo como un sistema abierto que siempre está reestructurándose. Cuando en el texto plantea el tema del proyecto identificatorio, ¿sí? Fíjense que ahí aclara, ¿sí? Cómo este yo lleva adelante todo un trabajo de historización que le permite, a partir de la construcción de un pasado en la que en la que la historia que el otro relata tiene un lugar fundamental, poder proyectarse en un futuro. Y que este proyecto identificatorio no tiene que ver solamente con la constitución del yo en el niño o en el adolescente, sino también en el adulto. Entonces podríamos pensar que es como una especie de sistema abierto que siempre está en construcción, ¿sí? El yo se va a constituir a partir del proceso de identificación, de identificación a un otro, ¿sí? De tomar ciertos rasgos de ese otro. Es como un sujeto que se arma a partir de un otro, un yo que se arma a partir de un otro. La identidad va a tener que ver con ciertos rasgos que este sujeto acopia, se apropia, internaliza de este otro. Ciertas representaciones, ciertos símbolos, ciertos valores, ciertos ideales que puede ir construyendo a partir de este encuentro con el otro. Desde a partir de aquel lugar en donde siente que el otro lo espera o aquel lugar en el que el otro lo aloja, el tipo de lazo que establece con ese otro. Algo de esto es retomado por el texto que teníamos que empezar a trabajar hoy, que es el de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Cuando habla de sexualidad, de alguna manera, uno podría referirlo a este encuentro con el otro, ¿sí? Del que habla Mariana Carol para dar cuenta de la constitución subjetiva, donde ahí introduce el lugar fundamental de la fantasía, la organización de esta sexualidad en vías de constitución, esta sexualidad y esta construcción de aquello que va a ser soporte de obtención de placer para un sujeto, que no es algo que está definido de entrada, ¿sí? Que no tiene que ver, y en el texto lo diferencia y lo plantea bastante con el concepto de instinto, ¿no? Como algo determinado naturalmente, sino que el psicoanálisis va a pensar a la sexualidad a partir de un nuevo concepto, que es el concepto de pulsión. Sí, sí, obviamente que hay un momento que es más fundante, pero sí, podemos pensar que la constitución subjetiva sí se da toda la vida. Obviamente que la infancia, ¿sí? La historia infantil, hay ciertos momentos, ciertos hitos en esta constitución que tienen un valor fundamental, pero no es algo que esté cerrado o que se agote en la adolescencia o en la niñez. ¿Se entiende? No sé quién era que me había preguntado. Yo, profe.
Ah, sí, Mara. Bien. Bueno, ¿y alguna pregunta más? ¿O cómo les fue con el texto que teníamos para hoy? ¿Qué pudieron ver? ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo más accesible a los que estaban el año pasado al material anterior? A mí me parecía muy difícil el material que yo había puesto el año pasado. Y este me pareció más sencillo. Dejé la segunda parte del otro, pero modifiqué esta primera parte. Me pareció más sencillo, más corto. Sí, profe. A mí también me pareció más sencillo que el del año pasado. Sí, Bien, más. porque había algunas cuestiones que eran bastante complejas en el otro texto. Bien, bueno, este me pareció más introductorio, tampoco es que es lo que me interesa que tengan, una mirada, un poco esto que les armaba yo con la guía de preguntas. Después les voy a subir el PowerPoint con el que yo trabajé el año pasado, que por ahí los ayuda, y hay como una especie como de guía con algunas preguntas que por ahí guían la lectura de esta parte, digamos, que tiene que ver con cierta introducción a la teoría psicoanalítica. Bien, bueno, ¿quieren que partamos de alguna pregunta de ustedes? Profe, Sí, tengo una consulta. dale. Así en el texto, como dice que está la función materna y la función paterna y también la del campo social, ¿no? Sí, me estás hablando del otro texto. Sí, pues yo había Claro. pasado. Sí, decime. Porque hay casos en los que la función del campo social, que en este caso sería el de la escuela, a veces no funciona en el margen al que tiene que funcionar. En esos casos, ¿qué se podría hacer como docente, no? A ver, no pensemos al campo social como la escuela, porque la escuela no agota el campo social. En todo caso, lo podemos pensar como parte de ese campo social. No, igualmente yo se lo planteo desde el campo de la escuela, Está bien, porque obviamente que hay más campos. pero vos me planteás que el campo social es la escuela, y el campo social no es la escuela. El campo social es el campo social, la escuela forma parte de ese campo, en todo caso. Por eso digo, en Sí. ese caso del lado de la escuela. A ver, pero ampliame un poquito porque no te sigo la pregunta. Cuando falla, ¿en qué sentido falla? ¿A qué te referís vos con que falla? Porque vio que hay escuelas que por ahí todos tienen, ¿no? Su psicopedagoga, tienen los gabinetes, ¿no? Que varios chicos que por ahí vienen ya con problemas. Equipos de orientación se llaman. Claro, ahora. exactamente. Que la mayoría de que estábamos en la primaria o en la secundaria tuvimos que pasar por ahí. En esos casos, cuando el grupo es el equipo para ayudar a los chicos, no funciona de la manera que tiene que funcionar. Un profesor que está viendo todo eso, ¿cómo podría ayudar, contribuir en algo con el chico como para mejorar esas cosas? Bueno, mira, los equipos de orientación no cambiaron solo el nombre, sino que cambiaron la mirada. Cuando hablamos de los equipos de orientación educacional, antes por ahí se pensaba el gabinete psicopedagógico con el psicopedagogo que estaba en la oficina y el pibe que molestaba se lo mandaba para allá. Era una cosa así, hablando mal y pronto. Los equipos de orientación tienen una mirada completamente diversa y introducen, de hecho, estos autores del libro, del video, tienen un capítulo que se refiere al equipo de orientación educacional y introducen un concepto que es el de corresponsabilidad, y el de corresponsabilidad nos hace partícipes a todos, ¿sí? Los estudiantes, los docentes, los directivos, ¿sí? Las secretarías de inspección, psicología social y comunitaria, todos participan en la resolución de la problemática. No es que el profesional del equipo de orientación no funciona, porque no trabajan solos, ¿sí? Se plantea un abordaje multidisciplinar, ¿sí? En donde todos los participantes, digamos, de esa comunidad educativa, padres, docentes, estudiantes. Sí, profe, creo que en el video menciona la palabra democratizante, ¿no? Claro, y son señalar esa parte que parte del problema y son parte de la solución, todos, ¿sí?
Antes se planteaba por ahí una mirada bastante patologizante, digamos, del sujeto que era el sujeto que tenía el problema, ¿sí? Ya no se aborda de esa forma. Y tampoco ni el problema es desde esa mirada, ni el abordaje es individual. No es que el problema lo tiene ese sujeto, ni que el abordaje lo vaya a hacer ese profesional, sino que todos participan de este abordaje. Y lo que se busca hacer es no buscar culpables, ¿sí? Sino más bien ellos usan esta palabra de sintomatizar, y sintomatizar lo leen en el sentido de empezar a interrogar ese problema, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes de esa problemática? ¿Por qué en este momento? No sé, empezar a interrogar esa problemática. ¿Quiénes participan? ¿Qué mirada tienen de esa problemática? Empezar a atravesar, ¿sí? Eso que sucede o eso que se recorta como un problema, a través de las múltiples determinantes que lo determinan, ¿sí? A partir de todas aquellas dimensiones que lo atraviesan. La cultura, la comunidad, estos docentes, esta institución, los estudiantes y el equipo de orientación. No sé si te contesté. Si querías una respuesta así como muy concreta, no, pero porque no la hay, porque es una construcción, y es una construcción que implica la corresponsabilidad de todos los que participan de esta comunidad educativa. Entonces no es que falla el equipo, o que falla el gabinete, o que falla la idea de corresponsabilidad implica esto, ¿no? Desistir de buscar el culpable o la falla puesta en el afuera o en el otro. Tampoco se trata de buscar la falla, ¿sí? Sino de empezar a interrogar esta problemática y ver de qué manera se puede abordar y dar respuesta. Y un poco el objetivo de estos equipos de orientación tiene que ver con ser el sostén de estas trayectorias educativas, ¿sí? Ya sea por situaciones de fracaso escolar, mal llamado fracaso escolar, o de abandono de la escuela, o de algún derecho de algún estudiante que se vea vulnerado. O Bien. de violencia también, profe. Claro, y bueno, ahí estamos hablando de un derecho vulnerado, en un caso de violencia, tal cual. Está muy bien. Bien, entonces, como adultos, desde este lugar que le comentaba a la compañera al principio de la clase, debemos intervenir frente a estas situaciones. Debemos alojar a ese sujeto, debemos escuchar, debemos intervenir. Y debemos frenar esta situación de vulnerabilidad de derechos. Bien, bueno, volviendo a nuestro tema. ¿Alguna pregunta más de esto? Si no, me gustaría que empecemos a abordar un poquito, porque yo después de esta clase tengo otra, algo por lo menos acerca de la teoría psicoanalítica. ¿Estuvieron leyendo? La pregunta de rigor que les voy a hacer siempre. No escucho voces, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Leímos o no leímos el texto? ¿Cómo no? Hay una compa que se fue porque se quedó sin internet. Bueno. No, profe, yo no encontré al menos dónde está el texto que usted dice de la teoría psicoanalítica. ¿Cómo no lo Dentro del encontraste? campo. ¿Cómo no lo encontraste? Hay un link primero que tiene una carpeta con toda la bibliografía. Vos tenés una hoja de ruta y después tenés la parte de archivos, ¿sí? O material de estudio. En archivos o material de estudio están todos los textos subidos. Es más, las clases en general están asociadas al texto. ¿Alguien lo puede ubicar al compañero acerca de dónde puede encontrar el texto? Porque a mí lo que me pasa, te explico, Octavio, que yo a veces no sé bien qué es lo que ven ustedes, porque entramos desde lugares distintos, ¿sí? Yo como docente, ustedes como estudiantes.
Entonces, por eso a veces les digo a los chicos, bueno, alguien que lo oriente acerca de dónde buscarlo. Lore, vos te entraste y está en archivos, ¿no? ¿Verdad? O en material de estudio. En uno de esos dos lugares tiene que estar. No, profe, me pasa lo mismo que a él. Lo estoy buscando. Cuando vos dijiste el nombre del libro, lo estoy buscando y tampoco lo encuentro. ¿En dónde lo colgaste? En archivos o material de estudio. Y además está en la carpeta que le subí. En noticias hay una carpeta que tiene todo el material. Es un material de UBA 21 que se llama Estudio de los procesos inconscientes. Acá hay una carpeta que dice Drive, bibliografía. Bueno, ahí búscalo, a ver. A ver, listo. Ahí está toda la Ahí bibliografía. está, Ahí ahí la lo parte de encontré. noticias que Claro, encontré, no. profe. Bueno, ahí está todo, pero yo además lo subí al aula. En la parte de noticias. En la parte de noticias está Sí, compartido el en la enlace parte con de la noticias. carpeta. El enlace con la carpeta. A través de ese enlace ustedes acceden a toda la bibliografía. No están archivos y en material de estudio. Lo que pasa es que el aula del 82 es otro mundo, porque es un aula... No, está solo en la parte de Profe, No, noticias. profe, en archivos no está, pero está en Bueno, pero ustedes tienen ahí el Drive, ¿sí? Con toda la bibliografía. Ustedes tienen la hoja de ruta, clase por clase, o sea, no hay excusa para no leer. ¿Está? Ahí está. Bien, no hay excusa para no leer porque ya tienen anticipado que vamos a ir viendo clase a clase. Estudio de los procesos inconscientes. ¿Mm? Bueno, entonces nadie leyó para hoy. Chan. Bueno, ¿tienen la hoja de ruta a mano? Bien. ¿Qué correspondía para hoy? ¿Qué dice la hoja de ruta que nos correspondía hoy? Sí, pónganse al día, chicos, porque si no... Dice, Claro, en nadie... contenidos, el sujeto del psicoanálisis, conceptos centrales de la teoría psicoanalítica. Bien. Eso para hoy. ¿Y para la clase que viene? Aparato psíquico, primer y segundo tópico. Bien, bueno, primera y segunda tópica. Bueno, vamos a seguir trabajando la vez que viene, pero la vez que viene no... Yo estoy perdido. Sí. No encuentro la hoja de ruta. ¿Dónde está la hoja de ruta, chicos? En materias. En material de estudio, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, hay que ponerse a tiro con el aula, ¿sí? Porque si no estamos en el horno. Vamos así este año, porque no empezamos ya un mes más tarde y bueno, y esta cuestión de la virtualidad que ahora se le suma la modalidad mixta, tenemos que ponernos media pila. Y la verdad que las posibilidades de hacer un Meet, los Meet en realidad no son para, yo si no me siento como un stand-up, un stand-upero. La idea es utilizar el espacio para el intercambio y para la consulta a partir de la lectura, ¿sí? Porque yo ahora les puedo empezar a explicar algunas cuestiones, pero cuando ustedes se encuentren con el texto van a surgir las preguntas. Y si esas preguntas no están para hoy, perdimos la posibilidad de tener un intercambio y ustedes de aclarar las dudas que después, la semana que viene, no van a contar con el Meet. ¿Se entiende? Entonces, hay que ir leyendo y hay que ir participando y hay que ir siguiendo clase a clase. ¿Está bien? Profe, ¿puede ser que estemos una clase atrasados en cuanto a lo que está en la hoja de ruta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 31 decía que íbamos a ver esto del sujeto del psicoanálisis, conceptos centrales de la teoría psicoanalítica, sería lo que estaríamos viendo hoy. Sí, hubo un feriado. Claro, por eso le pregunté, como que estamos en fecha, como que estamos una semana atrasados, sería, en cuanto a los temas. Puede porque ser. después el 7 de junio habla de otra cosa. Bien, ¿qué dice el 7 de junio?
El sujeto del psicoanálisis, conceptos centrales de la teoría psicoanalítica, estudio de los procesos inconscientes. Está bien, igual seguimos con el mismo tema. Nosotros Claro, sí. sobre psicoanálisis tenemos el artículo de Constitución Subjetiva de Mariana Carol, después tenemos este texto, uno que son poquitas hojas, que son de Berto Rojo, que aborda fundamentalmente la segunda teoría sobre el aparato psíquico, que es la segunda tópica, y tenemos un texto que hace algún punteo, el del Garte, que hace algún punteo entre educación y psicoanálisis. Entonces, lo que pasa que, bueno, también median feriados o imponderables que no tienen que ver con mis planes, digamos, ¿sí? ¿Va a haber feriado o no va a haber feriado? Hubo un lunes que hubo un feriado y perdimos una clase. Esa es la realidad. Ese feriado no iba a ser y fue. Es más, se suspendió, se dio marcha atrás, volvimos. Bueno. Claro, sí. Eso, por ahí eso fue lo que... Pero estamos dentro del tema, estamos más o menos, tampoco es para tanto. Bien, bueno. Lo que sí, a eso no le sumemos la falta de lectura, porque ahí sí que estamos complicados. ¿Sí? Bien. Bueno, yo creo que ya estamos, más o menos, una cantidad. Díganme si les puedo, porque ahora me cambiaron todo. Voy a ir mostrándoles una presentación y vamos a ir charlando un poquitito. A ver si, porque por ahí se sigue mejor a través de la presentación que por ahí solo con la palabra, como quieran. Si les resulta complicado, yo la saco y sigo sin la presentación. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Sirve? Se ve, profe, se ve. Sí, se ve, profesor. Háblenme, por favor. Eso me siento que estoy sola acá. Bien, bueno. La primera parte tiene que ver un poquito con ubicarlos, ¿sí? ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud, ¿sí? La introducción ubica acá algunas cuestiones que tienen que ver con la biografía, que sería interesante que las pudieran ver, tiene que ver con su formación. Algo de esto retoma el texto en relación a, hay una parte que, a ver, que se llama el contexto del descubrimiento, y ahí ubica algunas cuestiones en relación a su vínculo con ciertos médicos del campo de la neurología, con el que va a ir aprendiendo ciertas técnicas o va a utilizar ciertos métodos, como es el caso de el encuentro con Charcot, que le va a posibilitar acercarse al método de la hipnosis, como este método que utiliza el psicoanálisis como corriente o como disciplina se fue cambiando a lo largo del tiempo y cómo él va a empezar a partir de el trabajo con ciertos pacientes, ¿sí? Que él inicia en el campo del psicoanálisis, pero en principio su tarea es como médico, ¿sí? Desde el campo de la medicina. Él es médico y es especialista en neurología, ¿sí? Pero es a partir de cierta sintomatología que empieza a encontrar que no responde a una causalidad orgánica, es que empieza a tomar cierta distancia y a fundar esto que conocemos hoy como el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica. El psicoanálisis implicó una serie de rupturas epistemológicas, ¿sí? Habíamos hablado ya de lo que era la epistemología, y ha ido dando lugar a diferentes paradigmas a través de la introducción de algunos conceptos centrales, como es esto que les decía, el concepto de inconsciente o el concepto de pulsión, para poder explicar la particularidad de la sexualidad en el sujeto humano. Entonces, la introducción de ciertos conceptos, hay alguien que me abre el micrófono y escucho como un ruido, no sé, si quieren decir algo, habiliten, hablen y después apáguenlo, porque es mucho ruido el que se escucha.
¿Puede ser? Que revisen ahí quién tiene abierto el micrófono. Chicos. Puede ser, escucho mucho ruido. Profe, se escucha bien, ¿eh? No se escucha No, ruido. yo sí escucho ruido. Escucho como un grillo permanente. Y es porque hay un micrófono abierto. Bueno, no importa, está bien, seguiré así. Ok, bueno, les decía, el psicoanálisis como teoría, como corriente, alguno tiene que tener abierto el micrófono. No, profe, solo usted lo tiene abierto al micrófono. Y entonces lo cierro yo y ya está. Porque es un ruido tremendo, me distrae muchísimo. Bueno, a ver. Espera. Yo estoy viendo que hay una compañera que lo tiene abierto, pero yo no estoy escuchando nada, profe. Porque cuando se hace el ruido este es porque hay... ¿le podés avisar que lo cierre, por favor? Profe, Sofía, usted ¿por lo qué? puede No cerrar tenés desde ahí. El micrófono A ver, bueno. prendido. Lo que pasa es que para cerrarlo desde acá tengo que salir de la pantalla. Bien, ¿quién es? Pues son un montón. ¿Quién es el que tiene abierto el micrófono? Ahí lo cerró. Alguien lo cerró. Bueno, ahí se termina el ruido. Bien, por favor, atención con esto. Yo lo que les pido es, se lo habilitan, hablan y lo vuelven a cerrar porque si no, es un ruido espantoso que no, me cuesta concentrarme en lo que les quiero plantear. ¿Sí? Bueno, les decía que el psicoanálisis como teoría, ¿sí? como construcción teórica, implica rupturas epistemológicas a partir de ciertos paradigmas, ciertas ideas, ciertos modos de pensar al sujeto, con los que el psicoanálisis va a separarse, va a ir independizándose de este saber médico, ¿sí? Acuérdense esto que les decía, que Freud era médico. Empieza a producir ciertas rupturas a partir de la introducción de dos conceptos centrales que son el concepto de inconsciente y el concepto de pulsión. ¿Sí? ¿Con qué va a romper? Va a romper en principio con la fantasía de esta idea de autocontrol del pensamiento y de los deseos por parte del sujeto, un sujeto que controla voluntariamente su pensamiento, que controla sus deseos, que tiene una conciencia plena de sí. Bueno, todas estas son cuestiones con las que el psicoanálisis va a romper o va a implicar una ruptura a partir de la introducción de este concepto central, que es el concepto de inconsciente. ¿Sí? El psicoanálisis, al introducir lo inconsciente, va a hablar de la determinación o del determinismo inconsciente del comportamiento de un sujeto, y esto va a implicar necesariamente instaurar una psicología subjetivista. Va a implicar necesariamente también los límites de la razón, ¿sí? La razón que era un poco el punto de partida y el punto de llegada del saber científico en aquel momento, ¿sí? El psicoanálisis va a romper también con la psicología de la época, que planteaba una identidad entre lo que es el psiquismo y la conciencia. La identidad de lo psíquico y la conciencia de alguna manera queda interrumpida al plantear la existencia de lo inconsciente. ¿Qué sería esto de lo inconsciente? ¿Sí? Hay diferentes formas de poder pensarlo. Al principio podríamos pensar que si hablamos de lo inconsciente como el pensamiento inconsciente, sería un pensamiento sin pensador. ¿Qué quiero decir con sin pensador? Lo inconsciente aparece como ajeno para el sujeto, no se reconoce en ese pensamiento inconsciente o en esas ideas o representaciones inconscientes. Por eso decimos que la existencia de lo inconsciente la podemos pensar como un pensamiento sin pensador, sin un pensador que se reconozca como tal, autor de ese pensamiento, ¿sí? Es como un saber que no se sabe, que se desconoce, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Cuando algo del orden de lo inconsciente irrumpe en el campo de la conciencia, piensen cuando
decimos más de lo que queremos decir, ¿sí? O tenemos un tropiezo del lenguaje, un acto fallido, un síntoma. Esto, un sueño mismo, ¿sí? Un sueño, algo que soñamos, tiene el carácter de lo ajeno, de lo raro, no sigue la lógica de la conciencia, ¿sí? Profe, Sí, sobre eso quería comentar. Es que en cuarto año de la secundaria, cuando tuve psicología, siempre me sí, encantó hablar el tema del psicoanálisis desde este punto de los sueños. Siempre me llamó la atención eso, porque yo siempre comentaba de que yo cuando duermo no estoy soñando, o sea, tengo un sueño en blanco. Y la profesora me comentó que esos ya son sueños inconscientes. ¿Qué son los sueños inconscientes? Que es algo que vos no podés enterarte porque es como que evita que reacciones de una forma que capaz no tenés, o sea, es como que reprime sueños exactamente. para que no te sientas mal o algo por el estilo, no lo tomes a mal o algo El por el sueño, estilo se podría decir. no sería esa exactamente la lectura, ¿sí? Pero el sueño es una formación de lo inconsciente y muchas veces no los recordamos por efecto de la represión, ¿sí? Vamos a ver que la represión es una operación que funda al inconsciente, que va a fundar esta división psíquica, esta decisión psíquica de la que van a encontrar ustedes que habla el texto, ¿sí? La imposibilidad de la síntesis psíquica Profe, tiene... sí, sí. ¿Qué? le hago una pregunta que, bueno, ya que están hablando de los sueños, ¿puede Sí. ser que los sueños pasen, o sea, a mí me pasa que yo sueño algo y a los días me pasa lo que soñé? ¿Por qué es eso? ¿No sabe? O sea, si tiene que ver algo con eso, qué sé yo. Siempre que me No, quise... a ver, no, esas preguntas, chicos, no las puede contestar ni Mandrake el mago, pero muchas veces Tengo que ver, no sé. no, esperen, muchas veces lo que, pare, déjeme contestarle, muchas veces lo que funciona es la autoprofecía, la profecía autocumplidora, ¿sí? En donde uno se sugestiona o uno genera las condiciones para que eso que supone que va a suceder, suceda, ¿sí? El día que yo me levanto pensando que, voy a dar un ejemplo como para que se entienda, ¿no? No es necesariamente así. Es que yo me levanto pensando que es martes 13 y que todo me va a salir mal, es muy probable que eso suceda, ¿sí? Pero tiene que ver con cierta predisposición a encontrarme con esto. Es cuando uno genera condiciones para, de alguna manera, confirmar aquello para lo que se había preparado. Tener un día negro, por ejemplo. ¿Se entiende? A lo mejor algo de eso estuvo operando, pero no tiene que ver necesariamente con el sueño. Sí, lo que el sueño hace es permitir cierta elaboración, ¿vieron cuando hablaba Mariana Carol en el texto de este trabajo, esta exigencia de trabajo psíquico que tiene que ver con esta introducción de esta energía? Bueno, el sueño de alguna manera sería una herramienta para que algo de esa energía se pueda elaborar, se pueda tramitar psíquicamente, se pueda enlazar a imágenes y en el relato del sueño incluso a algo del orden de la palabra. Entonces, es una manera de también abordar aquello que angustia. Muchas veces lo que sí sucede es que a esto que tiene que ver con representaciones, con pensamientos, con ideas inconscientes y con un deseo que es constitutivo del sujeto, que está reprimido y que es inconsciente, se asocian restos de lo que me pasó en el día y empiezan a formar parte se procesan, se elaboran, se tramitan, incorporándose en el sueño. Tiene que ver con el trabajo del inconsciente, ¿sí? Con la tarea del inconsciente, que es permitirme dormir, sí. Y cuando falla esta tarea del inconsciente, por ahí o estamos frente a esos sueños de angustia en donde nos despertamos, y ahí tenemos que hablar de que algo de ese trabajo de tramitación y de elaboración falló en algún punto, ¿sí? Falló y por eso me desperté. Y me desperté por ahí invadido de angustia, ¿sí?
Bueno, más allá del encantamiento del sueño, el sueño no es la única formación de lo inconsciente, pero acá lo que yo quiero que tengan presente es que la introducción, la conceptualización de este inconsciente va a decir algo respecto de este sujeto, del sujeto que piensa o tal como lo concibe el psicoanálisis, y va a implicar una ruptura epistemológica porque va a implicar esta ilusión, esta caída de la ilusión del autodominio por parte del sujeto o de la síntesis o la posibilidad de la plena conciencia de sí, o un sujeto que se agote en la razón, sino que va a plantear más bien un sujeto dividido, un sujeto escindido, un sujeto determinado por lo inconsciente. Por eso en el texto van a ver que habla de que el psicoanálisis, que el descubrimiento del inconsciente implica una ruptura a la autoestima del hombre, ¿sí? Implica la tercera herida narcisista, ¿sí? Habla de la teoría a partir de la cual, perdón, me ahogué, a partir de la cual la Tierra no es el centro del universo, la teoría darwinista, ¿sí? Que quita el privilegio de ser un ser biológico especial. La teoría darwinista plantea un tronco común en la evolución con el resto de las especies, quita este estatuto de especial al hombre, sino más bien va a aportar a la idea del hombre como ser natural. Un poco lo habíamos planteado cuando vimos la historia de la construcción de la psicología como disciplina, pero de alguna manera esta teoría de la evolución de las especies que ubica, digamos, cierto tronco en común, quita o desaloja un lugar privilegiado para este sujeto en relación al resto de las especies. Entonces, por eso lo plantea Freud en uno de los textos como una herida narcisista. A partir de la introducción de la teoría de Galileo y a partir de la introducción de la teoría de la evolución de las especies, y la tercera herida que plantea va a tener que ver justamente con la introducción de este concepto de inconsciente, en donde a partir de la introducción o la conceptualización de lo inconsciente, dice, este sujeto deja de sentir que es dueño en su propia casa, ¿sí? Cuando habla de su propia casa, está haciendo alusión o está haciendo una referencia respecto del psiquismo. No es dueño de su psiquismo, porque hay Sí, algo... profe, ahí decía que es como un golpe de la autoestima porque en cuanto a su fantasía de control y de autoría de sus propios deseos y conductas. No es dueño de sí mismo, es un sujeto sujetado, ¿sí? Sujetado a algo de otro orden que además que lo determina, ni siquiera lo conoce. Le es ajeno, ¿sí? Es un saber que desconoce, es un saber que no sabe, que lo determina. En ese sentido, plantea como la tercera idea narcisista. Tiene que ver con un poco estas rupturas de las que yo les hablo, ¿no? Este descentramiento de la conciencia, esta caída de la ilusión de la conciencia plena del sujeto o este manejo voluntario del comportamiento o de los deseos. Aparece una determinación y esta determinación justamente tiene que ver con lo inconsciente. Bien, además el concepto de inconsciente, otro concepto que tiene un lugar central va a ser el concepto de la pulsión, ¿sí? La pulsión que vamos a contraponer a esta idea del instinto como un determinismo biológico, un determinismo natural. En el hombre no existe el instinto, ¿sí? Como en el animal. No existe un comportamiento sexual prefijado de antemano, innato, acorde a un objeto que me va a posibilitar o que voy a recibir una transmisión hereditaria que va a implicar un determinismo biológico de mi sexualidad.
esto que funciona en los animales, esto que tiene que ver con el instinto, esto que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? Con lo prefijado, con lo universal, no es lo que sucede para el sujeto. Y un poco este concepto de pulsión rompe esta idea de lo biológico, ¿no? Del determinismo biológico de la sexualidad. O empezar a ubicar ciertas cuestiones, y esto tiene que ver también con los aportes del psicoanálisis, respecto de la sexualidad, que no va a ser ya homologable a la genitalidad, ni que va tampoco a ser pensada como algo que se inicia en la pubertad, sino que se va a iniciar desde este encuentro con el otro, ¿no? Esto que veníamos trabajando un poquitito en relación a la constitución subjetiva del sujeto. Entonces, el hombre no es un ser natural para el psicoanálisis, al igual que los animales, sino que está mediatizado por representaciones. Esto que les decía yo de el lenguaje como lugar estructurante, de representaciones, de significantes, de un universo simbólico, en donde va a aparecer enlazado algo del orden del deseo, un deseo que es estructurante de este sujeto. ¿Sí? Nada garantiza respecto de lo sexual, nada garantiza de antemano aquello que va a suscitar atracción o placer sexual en un sujeto, sino que esto va a tener que ver, y acá en el texto que tenían para hoy, lo plantea con una construcción, ¿sí? Va a tener que ver con la vivencia de ese sujeto, va a participar de un entramado entre fantasías primordiales y la vivencia de ese sujeto, de qué manera ese sujeto va a hacer una apropiación singular de esas fantasías. Bueno, me adelanté un poquito, pero bueno, ¿qué es el psicoanálisis, no? ¿Cómo empieza a definirse el psicoanálisis desde esta teoría? ¿Qué es? Es un método de investigación, es un método de investigación que va a partir de un desarrollo a partir del tratamiento de pacientes, a partir de la clínica, a partir de atender ciertos cuadros que empieza a encontrar este médico que no responden a una organicidad, que no responden a una causa orgánica, sino que responden al determinismo de lo inconsciente. Bien, entonces es un método en principio de investigación, es un método para tratar ciertos trastornos neuróticos, que va a empezar a llamar a partir de este origen o esta causa psíquica que encuentra, va a empezar a nombrar como la psiconeurosis. Entonces, es un método de investigación, pero es un método también de tratamiento y es una disciplina científica. Bien. Implica una nueva concepción del sujeto. El psicoanálisis va a pensar al sujeto como un sujeto estructurado y movido por sus deseos inconscientes, determinado por estos deseos, un sujeto singular. Acá también hay una ruptura respecto al saber de la época, ¿sí? Porque se va a ocupar de la singularidad del sujeto, una singularidad que va a estar dada por por su historia, por su deseo, por su significación, por aquella experiencia y lo que resulta, digamos, de este encuentro con estos otros primordiales para el sujeto, ¿no? Rescata al sujeto, es un sujeto que va a ser rescatado en el sinsentido. El sujeto del psicoanálisis va a ser abordado en lo fallido del sentido, en lo fallido del discurso, en lo sintomático del comportamiento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es un inconsciente que no va a tener una ubicación anatómica, no es que lo voy a poder ubicar en algún órgano en particular,
sino que es una construcción teórica, es un objeto de estudio, ¿sí? Que no tiene una ubicación anatómica, porque justamente reviste un carácter psíquico, ¿sí? ¿Qué es lo que va a conceptualizar como inconsciente? Bueno, aquellos fenómenos que están fuera de la conciencia, y el estar fuera de la conciencia los hace desconocidos, ajenos, extraños al sujeto. ¿Mm? Ahora, esto que se desaloja de la conciencia por efecto de la represión, esto que es olvidado, esto que es ajeno al sujeto o desconocido por estar fuera de la conciencia, no deja de ser eficaz. ¿Mm? No deja de ser efectivo. ¿Y por qué decimos que es eficaz y que es efectivo? Bueno, por esto que les decía, ¿no? De que va a ejercer cierto determinismo del comportamiento, determinismo para el sujeto, ¿sí? Bien, bueno, hay una serie de sucesos, ¿sí? Que tienen que ver con cómo surge esta teoría. ¿Sí? Freud en 1895 obtiene una beca y realiza un viaje a París. Se encuentra con un médico que es Charcot, con el que va a empezar a trabajar a partir de la técnica de la hipnosis. ¿Mm? Va a empezar a intentar ligar la hipnosis a estos cuadros de histeria, que son los primeros cuadros, estas primeras psiconeurosis con las que se encuentra, y va a intentar a través de la hipnosis averiguar el origen de los síntomas, ¿sí? Cómo se originan estos síntomas. También se va a encontrar con otro doctor, que es Breuer, con quien también va a investigar sobre todo el caso de una paciente que van a ver que menciona allí el texto, que va a empezar sobre la que van a empezar a escribir, a conceptualizar, a teorizar. Va a haber un cambio respecto al método para abordar o para tratar estas psiconeurosis, que va a tener que ver un poco con la experiencia que se va a dar justamente con el avance del tratamiento de esta paciente. Se va a pasar de la hipnosis a lo que se llama el método catártico, en donde la idea va a ser que el sujeto intente recordar aquello que ha sido desalojado de la conciencia y que está o que dice algo o que brinda cierta información acerca del origen de sus síntomas, y a través de este método se va a intentar, el profesional va a intentar, ¿sí? Que el paciente acceda a esto que está en su inconsciente, es decir, va a intentar que se dé este pasaje de lo inconsciente a la conciencia, hacer consciente lo inconsciente. ¿Mm? Esto olvidado va a tener que ver con ciertas vivencias o ciertas fantasías de esas vivencias. La realidad psíquica es casi tan efectiva como la vivencia, tiene un estatuto de efectividad, de realidad, que opera y que determina el comportamiento de los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, este recuerdo va a venir acompañado de ciertos afectos asociados a estos recuerdos. También va a empezar a encontrar que están asociados a algo del orden de lo sexual y de lo infantil, ¿sí? Va a tener que ver con recuerdos olvidados que no le resultan aceptables al sujeto, y que van a intentar ser recuperados a través de estos métodos, ¿sí? Métodos que después van a cambiar, después se va a sustituir este método que tiene un carácter o cierto carácter de sugestión, ¿sí? Como la hipnosis o el método catártico, van a ir siendo reemplazados por lo que va a ser el método propio del psicoanálisis, que es el método de la asociación libre. El método de la asociación libre va a tener que ver con
poder acceder a lo inconsciente a partir de las asociaciones que hacen los pacientes. Por eso se habla de la cura por la palabra. En el hablar, el sujeto va a decir más allá de lo que quiere decir, y es a partir de estas formaciones del inconsciente, a partir de estos puntos que les decía de sinsentido, de ruptura, en donde el analista va a empezar a pedir asociaciones, a través de este método de la asociación libre, va a plantearle al sujeto que deje fluir, que suspenda el pensamiento, que suspenda la crítica, que vaya diciendo aquello que se le ocurre, ¿sí? Sin mediar un juicio previo, sin mediar una censura, y esto es lo que le va a permitir ir teniendo acceso a aquello del orden de lo reprimido. Va a intentar colegir, va a intentar ubicar a partir de la asociación libre y a partir de la interpretación, algo de estas representaciones, algo de estos pensamientos que están ligados a deseos inconscientes y por eso fueron reprimidos, va a tratar de que algo de estos pensamientos ligados a ciertos deseos inconscientes sean asequibles a la conciencia, puedan ser recuperados en la conciencia. ¿Para qué? Para procurar su elaboración, ¿sí? ¿Vamos bien por acá? Va a encontrar también que ese recuerdo se ve obstaculizado, ¿sí? Que el paciente va a presentar ciertas resistencias a recordar, a que algo de esto que fue olvidado vuelva a la conciencia. Bien, esta resistencia va a tener que ver con aquello que motivó el olvido, ¿sí? En algún punto, y va a ubicar, a ver, es muy difícil cuando no leen, una operación fundante de lo inconsciente, ¿sí? Cuando habla de qué es lo que funda el inconsciente, qué es lo que funda esta primer división de aguas entre aquello que es del orden de la conciencia y aquello que es del orden del inconsciente, va a ubicar allí como operación psíquica que no depende de la voluntad de un sujeto a la represión, ¿sí? Entonces la represión va a ser el mecanismo estructural del aparato psíquico, ¿sí? Va a dar lugar justamente a esta divisoria, va a llevarse a cabo de una manera inconsciente y va a tener o va a ser conceptualizada como el desalojo de la conciencia de aquello que puede ser o tornarse displacentero a las aspiraciones conscientes, ¿sí? Los síntomas justamente van a ser la expresión simbólica del resultado del conflicto psíquico que se va a dar entre el deseo y la defensa. El deseo inconsciente que puja por expresarse, por irrumpir en la conciencia, y la defensa que tiene que ver con este desalojo, ¿sí? En este sentido, la represión la podemos pensar como un mecanismo de defensa frente a la angustia, y que va a tener que ver con este desalojo de la conciencia de aquellas ideas que resultan angustiantes para el sujeto. A ese desalojo es a lo que Freud va a llamar represión. Entonces, represión como desalojo de la conciencia, pero también represión como esta operación fundante de lo inconsciente. O sea, si existe un inconsciente es porque la represión tuvo lugar. Entonces va a hablar de dos tipos de represión, una represión primaria, que es la que funda este psiquismo, y una represión secundaria que tiene este carácter defensivo frente a lo insoportable, frente a la angustia, y que va a desalojar ciertas ideas que de alguna manera van a entrar en conexión con estos deseos reprimidos y van a hacer que sean olvidadas, van a determinar este desalojo de la conciencia. Bueno, acá yo Profe, dice también que, decía el texto, que al poner a los pacientes en contacto con esas ideas, como que al principio las rechazan o no las toman como si fueran propias, no las desconocen. Exactamente.
Sí. Exactamente. La fuerza que implica la resistencia al recordar, una resistencia que tiene que ser vencida, está al mismo nivel de aquello que motivó la represión. ¿Mm? Bien. Acá en esta imagen, este es un libro que es, no me acuerdo cuál de los dos es, si es Freud para principiantes o Psicología para principiantes, de alguno de esos dos. Trae como un ejemplo que también está tomado en una de las conferencias que él da para dar a conocer la teoría psicoanalítica, y ahí pone este ejemplo, ¿no? Dice, imaginen que en el auditorio se encuentra alguien que no cesa de molestarme con las burlas y las risas, que ante esto yo declarara que así no puedo seguir con la conferencia. Supónganse entonces que algunos hombres del auditorio, tras ciertos forcejeos, expulsan al molesto afuera. Ahora él estaría desalojado, reprimido, ¿no? Para explicar esta idea de la represión como el desalojo de la conciencia. ¿Qué pasaría? Lo que molesta lo reprimimos. Claro, pero no es un acto voluntario, sino es que yo resuelva o decida aquello que va a ser reprimido. Y cuando hablamos de lo que molesta, en este caso sería por ahí lo que angustia, y lo que sería angustiante para el sistema consciente, ¿sí? En esta primer teoría o primera tópica del aparato psíquico, él va a pensar al psiquismo y lo va a explicar a partir de 3 sistemas, ¿sí? El sistema inconsciente, el sistema preconsciente y el sistema consciente, ¿sí? O la conciencia. Entonces dice, bueno, ¿qué pasaría si este sujeto perturbador, ¿sí? Una vez que fue desalojado, provocara un espectáculo insoportable de gritos y golpes, ahora más intensos que antes? Nos hemos liberado de la presencia del molesto, pero seguimos sin tener paz. ¿Qué está diciendo? Que por más que estas ideas o estos pensamientos caigan bajo la operación de esta represión y sean desalojados de la conciencia, siguen siendo eficaz, ¿sí? Para impedir que el molesto retorne, habiendo ya sido desalojado del auditorio, se podrían colocar, dice, unas sillas en la puerta, de modo de que la perturbación no se repita. Sin embargo, a pesar de el esfuerzo de desalojo, ¿sí? Esta represión, este desalojo, fracasa. O sea, la represión siempre va a ser una operación en algún punto fallida, que fracasa, y fracasa porque siempre la represión va a implicar un retorno de aquello que fue reprimido. Un retorno que no retorna de la misma forma. Lo reprimido retorna a la conciencia, pero lo hace de una manera desfigurada, de una manera trastocada, ¿sí? Bajo cierto disfraz, podríamos decir, de alguna manera camuflados. Bueno, esta primera tópica la empieza a desarrollar en un texto que se llama, que es bastante conocido, que se llama La interpretación de los sueños, donde va a trabajar para dar cuenta de lo inconsciente en estas formaciones de lo inconsciente, dentro de las cuales va a conceptualizar al sueño. El sueño, el acto fallido, el síntoma, los lapsus, los olvidos, ¿sí? Van a estar para el psicoanálisis explicados a partir de la represión y la formación del inconsciente como retorno de lo reprimido, como un retorno de eso que fue reprimido y que de alguna manera vuelve o irrumpe en el campo de la conciencia. Entonces les decía que en este texto, que se llama La interpretación de los sueños, y en algunos trabajos que datan de 1915, empieza Freud a ubicar algunas cuestiones que van a tener que ver con una primer concepción del aparato psíquico. Un aparato psíquico que, como les decía recién, está compuesto por sistemas con diferentes características y diferentes funciones que vamos a pensar como lugares psíquicos, que son estos sistemas de los que yo les hablé. Lo inconsciente, lo preconsciente y la conciencia. Sistemas que van a estar relacionados entre sí
y que van a, donde la idea de conflicto o el concepto de conflicto va a tener un lugar central. Va a pensar a la relación entre estos sistemas como conflictos de fuerza. Fíjense que yo les dije que el síntoma y las formaciones del inconsciente son de alguna manera el resultado del compromiso entre lo inconsciente que intenta irrumpir en la conciencia y la defensa, ¿sí? O la represión que intenta mantenerlo desalojado. Esta idea o este concepto de conflicto va a atravesar toda la obra de Freud. A ver si puse algo del... No. Bien. Bueno, hay una metáfora que utiliza, yo en uno de los videos, tengo algunos videitos de este tema que armé el año pasado, que utiliza la metáfora del iceberg para poder representar de alguna manera lo que sería el funcionamiento de estos tres sistemas, ¿sí? La imagen de un iceberg en donde, ¿sabe lo que es un iceberg, no? Esas formaciones de hielo. Sí, profe. Bien. En donde lo que está en la superficie, ¿sí? de las aguas sería comparable al sistema de la conciencia, de la percepción y de la conciencia. Lo que está bajo el primer nivel del mar, ¿sí? En donde ubicaríamos una línea que vendría a representar una segunda censura respecto de lo que tiene lugar o accede a la conciencia, estaría el sistema preconsciente y también encontraríamos entre el sistema preconsciente y el inconsciente una primer censura que sería mucho menos permeable. Entonces, entre los sistemas habría ciertas barreras que obstaculizarían el pasaje de estos contenidos y vamos a tener una barrera mucho menos permeable entre el sistema inconsciente y el sistema preconsciente y una barrera mucho más permeable entre lo preconsciente y la conciencia, que ustedes van a encontrar conceptualizado en el texto a partir de esta idea de las ideas latentes, ¿sí? Las ideas latentes van a ser estas ideas o estos contenidos que no son conscientes, pero que fácilmente pueden acceder a la conciencia. Piensen en, si yo les pido el número de teléfono de ustedes, o si yo les pido, o les pregunto qué es lo que comieron al mediodía, o les pido el número de calle, la dirección de sus casas, ¿sí? No es algo que ustedes tengan presente en la conciencia permanentemente, ¿sí? Pero es algo a lo que ustedes pueden recordar, pueden con un mínimo esfuerzo recuperar en su conciencia y comunicármelo, ¿sí? Entonces podemos decir que esto que no era consciente, pero que fácilmente accede a la conciencia, está en el preconsciente, tiene esta característica de es algo inconsciente, pero es temporal, ¿sí? Fácilmente es asequible a la conciencia. Esto es lo que llamamos preconsciente o latente. Sin embargo, lo inconsciente no tiene esta facilidad de acceso, ¿sí? Porque piensen que lo inconsciente se liga a lo sexual, a lo infantil, a estos deseos que fueron reprimidos, y cuando algo de este inconsciente, algo de estos contenidos inconscientes accede a la conciencia, justamente tiene que hacerlo por efecto de la represión de una manera desfigurada o disfrazada, que es lo que va a permitir justamente sortear esta barrera de la represión. Bien, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido de lo que dije? Traten de leer, les pido por favor, encarecidamente. Sí, esto si no se lee es como que te cuesta entender, hay que releer. Esto si no se lee es un chino, por eso que no hayan leído para hoy fue tremendo. Fue el peor error que pudieron haber cometido. Bien. Profe, hay una cosa que no entiendo, ¿cuál era el preconsciente? Bueno, a ver, yo quiero ver si no les puse el dibujito acá, no les puse ningún dibujito, no. Bien, tenemos tres sistemas, ¿sí? El sistema inconsciente, el sistema preconsciente y el sistema de la conciencia, ¿sí?
Incluso él va a hablar del sistema preconsciente-consciente. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la lógica de estos sistemas difiere, no es lo mismo la lógica o el funcionamiento o las características que tiene este sistema inconsciente respecto de la conciencia. Por eso nosotros cuando nos encontramos con algo que implica una formación del inconsciente y un retorno de lo reprimido, encontramos esta cosa de lo raro, ¿sí? Lo ajeno, lo que no responde a una lógica consciente, lo que no tiene que ver con la lógica de la vigilia, ¿sí? La lógica del sueño es otra. Vamos a ver que hay ciertas leyes, cierta modalidad de funcionamiento del inconsciente que le va a dar estas características tan particulares, ¿sí? Entonces, en este sentido, las características de este sistema difieren de los de la conciencia o las del sistema preconsciente. Tendría que tener, ¿qué? No, que hablando del iceberg, ¿no? Que la conciencia es solo la parte menor que está sobre la superficie, digamos. Después todo lo demás. Exactamente, todo lo demás que está bajo el nivel del mar, ¿sí? Es aquello a lo que no digamos, lo que estaría bajo el nivel del mar sería aquello a lo que no tenemos acceso, ¿sí? Fundamentalmente aquello que es la mayor parte, ¿sí? La mayor parte del iceberg tiene que ver con el inconsciente, con aquello a lo que no tenemos acceso, aquello que ya dejamos de ver. Si nosotros vemos el iceberg sobre el nivel del mar, vamos a ver que la primera parte que está bajo esta superficie, digamos, del agua, la podemos llegar a visualizar menos nítidamente, pero ya la parte final, digamos, lo que tiene que ver con la parte que está más hundida en la profundidad de las aguas, ya no es algo a lo que nosotros podamos tener acceso. Por eso utiliza esa metáfora para poder representar estos sistemas inconscientes de esta primera manera de pensar al aparato psíquico. Lo que está en la superficie sería comparable al sistema de percepción-conciencia, y el nivel del mar sería una censura, una barrera en el pasaje de lo preconsciente a la conciencia, pero habría a la vez una primer barrera, ¿sí? Que va a ser aquella que separe el sistema inconsciente del sistema preconsciente. Entonces, va a llegar el punto en que, sabiendo que este iceberg continúa, nosotros ya no podremos dar cuenta de él, ¿sí? Entonces, cuando habla de esto, está haciendo referencia al sistema inconsciente, ¿sí? Que va a ser justamente lo que corresponda a la mayor parte de la estructura de este iceberg. Entonces, entre el inconsciente y el preconsciente va a ubicar la represión o una primer censura, que va a obstaculizar justamente el pasaje. A través de esta metáfora podemos dar cuenta, de alguna forma, de la relación entre represión e inconsciente. Entonces, ¿cómo definimos represión? Como esta fuerza de desalojo de aquellos contenidos que, vividos o fantasiados, ¿sí? Porque también habla de la realidad como realidad psíquica, como displacenteros para la conciencia, fueron desalojados. ¿Y qué es lo que se vive como displacentero? Bueno, aquello que va a mantener algún tipo de lazo, algún tipo de nexo, algún tipo de conexión con los contenidos reprimidos, que van a estar siempre ligados para el psicoanálisis a la historia sexual infantil de ese sujeto. ¿Qué pasa con eso que se reprime? ¿Qué pasa con esta operación de la represión? La represión, va a decir psicoanálisis y va a decir Freud, no destruye esos contenidos, ¿sí? Sino que pasan a formar parte de lo inconsciente, ¿sí? Pero que a partir de ciertos desencadenantes que pueden ser internos o que pueden ser alguna vivencia, algún suceso externo, pueden cobrar una fuerza mayor e intentar retornar a la conciencia. Esto
es lo que sucede, y por eso decimos que siempre la represión falla y que siempre la represión de un contenido inconsciente implica cierto retorno. Estos contenidos inconscientes, estas representaciones inconscientes, están siempre ligadas a la pulsión, ¿sí? Esa fuerza que dijimos, lo pulsional como esa fuerza constante interna al sujeto, ligada a la sexualidad de este sujeto. Bien, esta pulsión no puede devenir a la conciencia, no puede devenir consciente, y es por eso que siempre va a estar de alguna manera representada, o vamos a acceder a algo del orden de la pulsión a través de sus representantes, ¿sí? Bien. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, inconsciente y sí. ¿Esto que está compartiendo está en el campus también? No lo subí todavía, no lo subí. Pero lo puedo subir, ¿sí? Bueno, lo reprimido inconsciente retorna entonces como formaciones de lo inconsciente. Esto que les decía es porque la represión falla, en parte pero no completamente, que algo de esto inconsciente retorna al campo de la conciencia. Para poder sortear estas barreras que separan estos sistemas, esta primera censura, esta segunda censura, aquello que retorna de lo inconsciente lo hace de manera disfrazada, desfigurada, cambiada. Estas formaciones de lo inconsciente, ¿qué son? Son los olvidos, los síntomas, los sueños, los chistes, los actos fallidos, que van a, de alguna manera, a irrumpir en la conciencia y que van a estar ligados a algo del orden de estos deseos inconscientes. Van a proporcionar ciertos datos, o sea, por un lado ocultan, pero por otro lado develan o proporcionan ciertos datos que permiten conocer algo de estos contenidos que fueron reprimidos y que fueron desalojados de la conciencia. Entonces, estos determinantes inconscientes, de alguna manera tienen que ver con aquello que es ignorado por el sujeto y aquello que está escindido, separado en otros sistemas. Por eso plantea, o van a encontrar en el texto, esta imposibilidad de la síntesis psíquica. El sujeto para el inconsciente es un sujeto que no es un sujeto de la síntesis psíquica, no es un sujeto de la conciencia, sino que es un sujeto escindido, dividido, ¿sí? Dividido entre aquello que es o corresponde o tiene un estatuto inconsciente y aquello que pertenece al campo de la conciencia. Bien, entonces, aquello que es reprimido, va a decir Freud que no desaparece, que no deja de existir, que no se anula, ¿sí? Sino que es un existente psíquico y que lo inconsciente sigue siendo eficaz más allá de su desalojo. Sigue siendo eficaz aún siendo reprimido, o justamente por el hecho de serlo, ¿sí? En la época en donde Freud empieza a conceptualizar lo inconsciente, ya se hablaba de ciertas ideas latentes, pero se planteaba que la falta de recuerdo tenía que ver con que carecían de valor o de importancia para el sujeto. Entonces, si bien algo de lo inconsciente o de lo latente ya estaba conceptualizado cuando Freud introduce y construye este concepto, la conceptualización o el sentido que tenía este preconsciente o estas ideas latentes no tenían el mismo estatuto, no tenían el mismo lugar, no eran conceptualizados del mismo modo que como lo hace Freud. Para Freud esto que es olvidado no es olvidado ni es reprimido porque carezca de importancia, o no es que no accede a la conciencia porque carezca de importancia, sino que más bien todo lo contrario, ¿sí? Que reviste una enorme importancia, solamente es desalojado de la conciencia por efecto de la represión, esta represión que es aquella operación psíquica que va
por un lado, estructurar lo inconsciente y por otro lado, desalojar aquello que es angustiante o que es displacentero para la conciencia. Yo les decía que las leyes que rigen lo inconsciente no son las mismas que las que rigen el sistema consciente-preconsciente. Y esto se evidencia cuando pensamos en algo del orden de esta formación de lo inconsciente, ¿no? Si pensamos en un sueño que hayamos tenido, vamos a ver que las características de este sueño, lo que nos resulta raro en el sueño, lo que nos resulta atípico, va a tener que ver justamente con esta legalidad de lo inconsciente, esta lógica de funcionamiento de lo inconsciente que se caracteriza por ciertos principios o ciertas leyes. ¿Cuáles son? La temporalidad es una de ellas, la ausencia de contradicción, el predominio del principio del placer y el proceso primario, que vamos a ir viendo qué son. La temporalidad, en el texto están bastante bien explicadas, va a tener que ver justamente con esta ausencia, ¿sí? Atemporal es sin tiempo, ¿no? Con la ausencia de esta sucesión temporal o cronológica, que como ordenador, ¿sí? De aquello que permite distinguir o separar lo que es lo infantil de lo adulto, o lo que es el pasado del presente, ¿sí? Ahí en el texto van a encontrar que define la temporalidad como como que los deseos que están en lo inconsciente, los deseos reprimidos, mantienen siempre una permanente vigencia, ¿sí? Hay cierta cuestión que se mantiene siempre actual en estos deseos, que no, esta vigencia de los deseos sexuales, infantiles, reprimidos, no es afectada por el paso del tiempo de alguna manera. Va a plantear que no hay nada no hay nada pasado en estos deseos, que coexisten sin conflicto aquello infantil con lo actual. Se ve en el sueño cuando aparecen ciertas imágenes, ¿sí? Que tienen que ver con algún recuerdo de la infancia y se mezclan con vivencias que tienen que ver con un momento actual, ¿sí? ¿Ubican lo que les estoy hablando o les resulta ajeno? Bueno, supongo que sí. Otra de las leyes del inconsciente tiene que ver con la ausencia de la contradicción y con esta idea de que pueden subsistir en lo inconsciente sin generar algún tipo de conflicto, algunos deseos o sentimientos o representaciones contradictorias pueden coexistir sin que esto revista la necesidad de resolver un conflicto. No existe contradicción en lo inconsciente. Pueden subsistir en él sin generar conflictos, sin pretender alcanzar una síntesis, mociones afectivas o deseos que se presentan como opuestos, ¿sí? Amor-odio, placer-displacer, ¿sí? Esto que se presenta como antagónico puede coexistir simultáneamente sin generar un mayor conflicto. Bueno, ahí yo les puse también algunos ejemplos. El predominio del principio de placer, ¿sí? Que tiene que ver con el predominio, este principio de placer es lo que predomina o lo que impera en lo inconsciente, como realidad psíquica, va a imperar sobre la realidad, ¿sí? El deseo va a ser aquello que marque la interpretación, ¿sí? Por parte de este psiquismo. Tiene que ver, sí.
Diría que el inconsciente interpreta la realidad solo A partir del deseo. a partir del deseo. Sí. Exactamente. Piensen en un niño recién nacido que no puede esperar, que todo lo que quiere lo quiere ya, que no acepta dilación en el tiempo para aquello que tiene que ver con lo que necesita o espera. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es lo que predomina en la legalidad de lo inconsciente, ¿sí? Impera el principio del placer. Es como si se intentara evitar todo aquello que fuese displacentero y solo entraría en la cuenta aquello que implicaría la satisfacción o el placer. ¿Mm? Se evita todo el displacer y se busca el placer sin que medie la realidad, ¿sí? No importa a costa de qué. Y después les decía que otra de las leyes tenía que ver con el proceso primario, tiene que ver con la energía, ¿sí? Con esto que mueve el quantum, la energía, esto que pone en movimiento al aparato, ¿sí? La parte energética de ese aparato psíquico, ¿sí? Así como la nafta pone en marcha un motor, ¿sí? Vamos a hablar acá de un quantum, de una energía, ¿sí? De esto que hablamos cuando hablamos de la introducción del sujeto en la sexualidad, de esta tensión, de esta exigencia de trabajo. Bueno, esa energía va a tener que ver con con una energía que fluye y que se desplaza libremente entre las representaciones inconscientes. ¿Mm? El proceso primario tiene que ver con un modo de funcionamiento del inconsciente, ¿sí? Con ciertas transformaciones, con ciertos desplazamientos y condensaciones de valor psíquico de las representaciones que van a permitir, ¿sí? Que algo del orden del deseo logre cierta satisfacción, ¿sí? Estos mecanismos que posibilitan también esta desfiguración y esta posibilidad de que lo inconsciente acceda a la conciencia van a ser explicados como los mecanismos o conceptualizados como el mecanismo de condensación y de desplazamiento, ¿sí? Para que la condensación sea posible requiere siempre de el desplazamiento. O sea, el desplazamiento de este valor psíquico va a posibilitar, ¿sí? Que en alguna representación se condensen o se reúnan elementos o el valor psíquico de diferentes representaciones que fueron reprimidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando soñamos a nuestra madre, pero aparecen rasgos, ¿sí? Que pertenecen a mi abuela o a una vecina o a una profesora, ¿sí? Y todos esos valores psíquicos de diferentes representaciones se reúnen en una misma representación, en una idea, en un pensamiento, en un recuerdo, ¿sí? Se condensan, se reúnen en esa imagen o en esa representación. Pero tuvieron que ver con ciertos rasgos o ciertas características que eran pertenecientes a otras representaciones, ¿sí? Que de alguna manera desplazaron su valor psíquico y posibilitaron este efecto de condensación, ¿sí? Ahí al lado aparece definido el desplazamiento como el mecanismo inconsciente a través del cual esta energía que fluye libremente, y esto tiene que ver con el proceso primario, en el psiquismo se transfiere o se desplaza de una representación a otra, de un contenido a otro. ¿Mm? Entonces, muchas veces lo que pasa es que olvidamos una palabra, pero aparece en su lugar otra, y aparece de manera intensa e insistente, y esa otra, en realidad para mí no reviste importancia, pero sin embargo aquella que quiero recordar no la recuerdo. Entonces uno puede pensar que ese recuerdo que aparece sustituyendo a aquel que yo no logro recordar, y seguramente si no lo logro recordar es por su conexión asociativa a algo del orden de lo reprimido, eso que aparece con tanta intensidad porque ha sido desplazado el valor de aquella representación que fue reprimida, ¿sí? Yo, por ejemplo, me quiero acordar del nombre
de mi exnovio y no lo puedo recordar, pero me acuerdo de el nombre de mi compañero de trabajo, ¿sí? En su lugar aparece otro nombre que no es aquel que yo olvidé y que yo quiero recordar. Bueno, ¿y por qué aparece tan intensamente el nombre de mi compañero de trabajo que para mí es irrelevante? Bueno, el valor psíquico, estoy haciendo un ejemplo burdo, pero bueno, el valor psíquico de ese nombre que yo olvidé se vio desplazado hacia esa representación que es el nombre de mi compañero de trabajo, que es aquel que aparece en la conciencia. Entonces, es a través de este recuerdo que aparece en la conciencia y a partir de cierta cadena asociativa o cierta asociación que yo puedo ir construyendo, por ejemplo, en el marco de una terapia, que yo voy a poder reconstruir, ¿sí? de manera inversa cómo se construyó ese olvido o ese síntoma, un retorno hacia aquello que lo determina. Entonces, es justamente este método de la asociación libre lo que me va a permitir a mí acceder a través de esta cadena asociativa que se va a formar porque hay una energía que se desplaza y que de alguna manera hace que queden enlazadas estas representaciones, ¿sí? La que sustituye a aquella que fue reprimida y olvidada por esta otra, ese lazo que queda, ¿sí? Producto de ese desplazamiento de valor psíquico de una representación a otra, es lo que me va a permitir ir haciendo un camino en reverso e ir accediendo a aquello que no puedo recordar o escapa a el pensar consciente. ¿Mm? Bien, gente, por hoy suficiente, porque me apremia el horario. Les recomiendo, más que pedirles, se los recomiendo que vayan leyendo el material, ¿sí? Porque si no, nunca van a saber si lo que estamos viendo se entiende o no se entiende.